convencional, horno de convección. Esto lo vimos en clase. El horno convencional, el calor no lo voy a abrir. Este sí lo pongo. El horno convencional, el calor sale desde abajo hacia arriba. ¿Vale? En este caso, en el convección, lo que hacen todos los hornos es que tienen un ventilador que mueve el aire de dentro y esto es lo que calienta. La diferencia entre unos y los otros es que este básicamente es para calor seco y aquí tiene la opción de calor seco y más opciones, ¿vale? Estos suelen ser para panaderías, masas, etc, y aquí podemos hacer muchas más otras cosas. A ver, este horno, si os fijáis, dependiendo del piso, tiene una especie como de silicón abajo y aquí unas placas metálicas. ¿Para qué? Porque dependiendo de lo que estés cociendo, este es especial para el pan necesita una humedad. Entonces, este horno tiene una opción que es que le tira humedad, no lo puedo apretar ahora si no le fastidio la elaboración, pero al apretarlo lo que digamos es que tiraría un chorro de agua, se evapora y humedece el pan. ¿De acuerdo? Cuando saquen este os lo enseño. Luego el resto de programas, este también lo tiene y este también lo tiene, pero no es conveniente. ¿Por qué? Porque al ser plaquetas de metal, las oxida. ¿Vale? Entonces por eso es tan importante el suelo, que son diferentes. Cuando tengáis que hacer un pan, queréis que os dore, que queréis que el pan no salga con brillo, meterlo en el de abajo y aprovechar de la humedad. Luego las opciones, lo encendemos y lo apagamos y la función de cocinar es esta, es decir, sería el OK. Tenemos la temperatura, esto es fácil porque solo tenemos que marcar la temperatura, nos parpadea el pequeño y jugamos hasta la temperatura que queramos, ¿correcto? Tenemos el tiempo de cocción, lo mismo, podemos planearlo y programarlo. Y luego tenemos la opción de que el horno por sí solo se enchufe y empiece a calentarse. ¿Para qué sirve esto? Pues imaginaos que somos panaderos, no nos vamos a levantar a las 2 de la mañana para venir a encender el horno, tirarnos en un saco a dormir hasta que el horno esté a 200 grados y nosotros empezamos a trabajar, porque probablemente hayan pasado 2 horas. Entonces, digamos que él mismo se enciende. ¿Vale? Ahora, esta también tiene una opción que, como veis, tiene una forma de U. Corresponde con lo que sería el techo, la parte de arriba. Cuidado. ¿Veis cómo abajo están cociendo el pan? Tendría la parte de arriba, correspondería al techo, se llama techo a la parte de aquí, suelo a la parte del suelo, y luego tiene la opción, ahora os la voy a enseñar, de que las compuertas tengan más temperatura. Entonces, ¿para qué sirve esto? Este horno, si os fijáis, tiene poca entrada, pero mucha profundidad. Eso significa que cuando yo cierro la puerta, acabo de meter un buen chorro de agua fría, de aire frío hacia el fondo. Entonces, digamos que para evitar eso, puedo potenciar ese trabajo, ¿vale? Voy a enseñaroslo. Apretamos a la forma de la U y empieza siempre parpadeando en el techo. Ahora mismo está trabajando al 50%, pues lo podemos poner hasta el 100%, es decir, al máximo. Una vez esté, también nos dice las puertas, ¿vale? Pero ya os digo, esto comprendería solo esta zona. Y lo que hace es simplemente para cuando cerremos, digamos que haga ahí una película de aire caliente y que el aire frío no entrará. Por lo tanto, la temperatura no descenderá tanto, ¿vale? Pero mismo podemos ponerlo a trabajar, espera que se ha ido, al 100%, ¿vale? Y el suelo ya sería de aquí hacia adentro. Y lo mismo, lo tenemos al 50, podemos bajarlo, podemos subirlo, ¿vale? Por placas individuales, ¿no? Sí, ¿vale? Por fuerza, ¿vale? Entonces ya de este horno ya lo tendríamos. Y ahora a partir de aquí le damos a la opción de cocinar, que es el botón estar en verde, y ya está. Horno convencional. Vamos a ver el de convección. Lo primero, que el de convección, a diferencia de este otro, ya tiene una entrada de agua con un grifo, ¿vale? ¿Vale? Y además tiene una entrada de agua de máquina. Como tiene entrada de agua, también tiene desagüe de agua. ¿Veis ahí el desagüe y el grifo para recibir el agua? ¿Para qué nos sirve esto? Para hacer cocciones no en calor seco, sino en calor vapor o incluso mixto. Vamos a verlo. ¿Cómo se limpia este horno? Normalmente estos hornos ya tienen autolimpieza preparada y es más fácil de limpiar que esos otros. Esto otro, el horno está caliente a 180 grados y esto es Cuidado, que quemo.
rocías con desengrasante, ¿vale? Lo pones en vapor y el propio vapor lo deshace. Para limpieza llevan unas placas con unos bocados aquí y unas que entran por palanca ahí detrás, ¿vale? Entonces tendríamos que meterlo primero y tirarla y subirla para cuando dejemos caer que caiga en el agujero, ¿vale? Ya lo tenemos. Además, en esta tiene un agujero para guardar la sonda. Y la sonda ya sabemos lo que es. Si vamos a meter una pieza que queremos que en el interior, a la cocción, se quede a 40 grados, la pondríamos, ¿vale? Este nos marcaría la temperatura del interior, ¿vale? Ahora, las opciones. La encendemos. Te dice que la puerta está abierta. Y cuando yo le ponga las opciones... Esto es lo que yo os había marcado del tiempo, ¿vale? Aunque lo cerréis estos hornos, si no le damos al botón de cocinar, no va a estar haciendo nada. Es decir, lo tenemos parado. En cuanto yo le dé a cocinar, se enciende la luz, empieza el ventilador a moverse y ya empieza a cocinar. Pero cómo y cuándo, con todas las opciones va a pasar lo mismo, ¿vale? Ahora mismo lo tenemos en calor seco, es decir, calor de convección, es decir, el ventilador. Tenemos, el calor siempre va a ser seco, la temperatura pueden llegar hasta 300 grados, ¿vale? Tendríamos que marcarlo, bueno, perdonad, este lo bloquea. Y si os fijáis aquí, hay una especie como de volumen, no sé cómo llamarlo, donde te dice la cantidad de humedad que puede tener el horno. Es decir, estos y estos, si queremos que una masa nos salga seca, tenemos que hacer de alguna forma que se escape el vapor, como si fuera un tubo de escape, ¿vale? En este caso estos hornos los tienen aquí. Y este tubo de escape le vamos a llamar tiro. Cuando el tiro esté cerrado, el vapor se concentra. Pero si el tiro está abierto, el vapor se escapa y entonces las masas se quedan más duras, porque no hay vapor. En este caso, esto también te lo marca. Con un calor más seco, el tiro está más abierto, ¿vale? Pero si queremos ir cerrándolo poco a poco, le vamos dando cada vez cerrando el tiro, ¿vale? Por lo tanto, se convierte en azul porque significa que habrá vapor, ¿vale? Entonces ya tenemos el primer calor seco, la temperatura, el tiempo y ya está. Y luego si quisierais la sonda, pero la sonda no la vais a trabajar. Luego tenemos el vapor. El vapor, siempre que se trabaje con vapor vamos a estar hablando de un 100%. Es como si cociéramos dentro de una olla con agua hirviendo. Entonces sabemos que ahí es 100% la temperatura. Concretamente en estos hornos no puede llegar a 100%, pero pone 99. ¿Vale? Tenemos la opción de trabajar con menos temperatura en vapor. Tendríamos que coger a otros modelos. Sobre todo en la cocina el otro sí que tiene una opción de vapor para 100 y un vapor para menos, con 80 de vapor, ¿vale? Aquí pasa lo mismo. Si os fijáis, al estar en vapor, esto del azul no lo puedo mover porque la humedad es toda la que va a haber, no podemos dejarla escapar. El tiempo se lo podríamos marcar y luego el darle al estar empezaría a cocinar. Y tenemos dos opciones más, el mixto y la regeneración. Nos vamos a centrar sobre todo en el mixto. El mixto, ¿qué hace? Es un calor seco, es decir, a partir de 140 grados las cosas doran, ¿vale? Hasta 300. Entonces, el mixto alcanzará temperatura a partir de 140 grados, pero lo que va a hacer es que de vez en cuando va a recibir vapor. ¿Cómo lo recibe? Porque ese ventilador cuando esté en marcha va al grifo del que lleva antes, le tirará un poquito de agua, el ventilador estará caliente, evaporará al instante ese agua y lo pulverizará. ¿Vale? ¿Lo habéis entendido todos? Sí. Entonces, ¿para qué te sirve el mixto o la regeneración? Pues sobre todo para eso, cuidado. Sobre todo para, imaginaos que estamos trabajando en una plantilla de cocina muy grande y la comida del personal no se trabaja al día, se hace con un día de antelación. El día que nos toquen macarrones, imaginaos comeros los macarrones hechos del día anterior. Entonces, al darle regeneración, lo que va haciendo es que los va calentando, pero los va hidratando para que no se queden secos.
Ya está, este horno tiene poco más. Lo más importante es que hayáis programado lo que hayáis programado. Si no le dais al start, lo dejáis un poco apretado, se enciende la luz y no se mueve el ventilador, no estamos cocinando. Aunque hayáis cerrado la puerta, es más importante darle al start que cerrar la puerta. Y por último, como una medida de seguridad, si ahora lo dejaremos un par de minutos, esto empezará a llenarse de vapor, ¿vale? Siempre que trabajemos, sobre todo con vapor, no cojáis y abrimos el horno con tanta tranquilidad como aquí, ¿vale? Tú aquí abres el horno y aunque tengas la cara aquí no te vas a quemar. Pero en un horno que tiene tanto vapor, si abrís el chorro de vapor nos va a salir y nos va a quemar. Y las quemaduras de vapores son peores que las quemaduras por contacto, ¿vale? Tendríamos, si os fijáis, ya empiezan a haber gotillas de agua por allí al final, incluso abajo se van haciendo como charquitos, ¿lo veis? Sí. Eso es porque ya está todo el grifo echándole agua en el ventilador. Y a medida que pasara un rato, se pondría todo húmedo. Cuando lo abramos, la abrimos, dejamos que el vapor se escape por todas las zonas y entonces ya cuando hemos asegurado que se deja el ventilador de mover, entonces ya lo abrimos y miramos lo que queramos. Adrián, ¿Correcto? te piden un minuto. Te piden un minuto. Pues ya está. Acabamos aquí. Porque Iván, oye,